¿Por qué será que, Ujú, o sea, cuando Eliseo le dice a Joás, el de Israel, que le ajá, dice que golpee la tierra con el arco, ujú, quién ujú. sabe, él habrá o sea, yo sé que fue por incredulidad que solamente le dio 3 veces, Ahí está. Sí, pero él, ¿cómo sabía él que tenía que darle varios veces? sí, bueno, sí. Ya sí. Supongo que supongo que él sabía, no sé quién sabe, pero sí se sabe que es culpa de Joás, eso no hay Ajá, duda de eso. Sí. exacto, sí. Ujú. Ok, están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, señor. Ok, muy bien. Este, Buenas noches, Lisbeth. Buenas noches. Buenas Bendici- noches. Buenas Bendiciones. noches. Bendiciones a usted y a su familia. Ahora empezamos en este momento aquí, tanto en Zoom como en Facebook. Y tenemos la clase virtual hoy, 8 de mayo. Vamos a terminar la tercera semana, ¿verdad? Segunda de Crónicas capítulo 24 y Segunda de Reyes capítulo 13. Del librito, Caminando fielmente con Dios, es que nosotros estamos haciendo las tareas, ¿verdad? Pero nuestra base es la Biblia. Esos libritos son para que nosotros estudiemos la Biblia. Vamos a ver. También esto es, de ese librito, ya les digo, es de los días cuarto al séptimo. Así que, hoy vamos a terminar esta semana. Vamos a ver primero Segunda Crónicas, capítulo 24, y así vamos a prácticamente terminar con lo de Joás. Voy a pedirle, hermano Luis Fernando, que nos dirija una oración, por favor. Señor, gracias por esta noche. Te pedimos que nos bendigas y que nos guardes, que traigas a más personas a congregar, a reunirse a este estudio hoy y que tú puedas enseñarnos más con respecto a esos acontecimientos de la Biblia. Hay partes que son enredadas, la verdad, pero el consejo de Don Johnny es seguir adelante. Así que gracias por esto y te pido para que podamos llegar a la meta que es estudiar toda la Biblia y después volver a arrancar. Gracias por todo en el nombre de Jesús, amén. 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 ¿Cómo llamaron ustedes al capítulo 24? ¿Qué tema le pusieron? Yo le puse reinado y muerte de Joás. Muy bien, Joás restaura el templo, pero mata a Zacarías. muy bien, Yo puse Joás, rey de Judá, pero se aleja de Dios. Ah, muy bien también. Bueno, yo puse reino y muerte de Joás. Vamos a pensar un momentito en, vamos a presentar los subtítulos de este capítulo. Del 1 al 3, bueno, yo tengo un subtítulo, pero antes de decirlo, quería nada más que repasáramos, porque esto ya lo habíamos visto en Reyes, que cuántos años tenía Joás cuando comenzó a reinar. 7. 7. Correcto. ¿Y cuántos años reinó? 40. Así es. ¿Dónde reinó? En Jerusalén. Ajá, muy bien. ¿Y cómo se llamaba su mamá? Tibia. Sibia, ¿verdad? Sí, Sibia de Berseba. Sí. Este, Berseba era una de las ciudades como que era como para hablar del sur de Israel, ¿verdad? Por eso cuando Samuel fue profeta dijeron, decía, desde Dan, que era el norte, hasta Berseba, todos conocieron que Samuel era fiel profeta de Jehová. Este, ¿Cómo podemos distinguir si un rey es del sur o del norte? Porque, bueno, por el papá. Muy bien. ¿Y por qué otra Ta- forma? Y también en la misma Biblia dice que pertenece a Israel o a Judá.
Ah, ok, o reinó sobre Samaria o sobre Jerusalén. ok, No, entonces, ajá, norte o sur, no, norte o sur, correcto, Samaria o Jerusalén. ¿Este rey entonces dónde es? ¿Del norte o del sur? del sur. Del Ok, sur. muy bien. Este, así que tengamos en cuenta eso porque como nos decía la otra vez Lisbeth, que seguro en aquel tiempo había muy pocos nombres, ¿verdad? Aquí lo vemos, ¿verdad? Y sigue pasando, ¿verdad? Entonces, para distinguir esos nombres, tengamos en cuenta cómo se llamaba el papá. Así que por más que se le parezca el nombre, recuerde, si el papá es otro, no es la misma persona. O si gobernaba en otra ciudad, es que no es la misma persona. Así que tengamos en cuenta eso. Sí, Según ajá, el papá de Joás de Judá o del ujú, sur es Ocosías. correcto. Así Ujú. es. Ujú, muy bien. Según el versículo 2, ¿cómo hizo Joás? lo recto Ah, exacto. ¿Ante quién? del Ante Señor. los ojos del Señor. Muy bien. Pero dice muy bien, todos los días del sacerdote Joiada. Correcto. Ujú. Exactamente. Es así como la Biblia nos enseña. Y como qué podríamos aprender nosotros o qué lección podríamos aprender de esto. Bueno, vamos a escuchar a Cristina y luego vamos a pensar un poquito más en eso. Ujú. No, que Cristina. viendo lo de Joás, bueno, como dije la semana pasada, ¿verdad? No, no solo actuar bien delante de otro cristiano o en la iglesia, pero también yo veo que por lo que él hace después de que muere, Joya, que Ajá. por más años que tengamos en la iglesia o sirvamos a Dios, si no tenemos esa relación personal con Dios, eh, fácilmente los malos consejos de otros nos pueden apartar. Eso es una lección que quería decirles en este momento, que nosotros se pueda decir que hizo lo recto delante del Señor todos los días de su vida, ¿verdad? Y no todos los días de otra persona o solo un tiempo en la vida, sino siempre. Ese es el plan de Dios y nosotros debemos de creer que Dios quiere capacitarnos para hacer eso y nos promete Él en el libro de Judas, antes de Apocalipsis, en el versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios sea gloria y honor. Entonces, Dios es poderoso para guardarnos sin caída y para darnos el poder para vivir todos los días de nuestra vida en una forma recta. Como subtítulo le puse del versículo 1 al 3, Joás hace lo recto, pero ya sabemos más específicamente cuánto tiempo, ¿verdad? Del versículo 4 al 7 tengo otro subtítulo, pero ¿cuál es el subtema que hay del versículo 4 al 7? ¿A quién reúne según el versículo 4? Bueno, ¿qué decide Joás según el versículo 4? Reparar el templo. Orar. Co- correcto. Johnny David. No, que nada más, una cosa que me llamó la atención es en el versículo 3 que dice que Joiada escogió las dos mujeres para el rey. Ujú, ujú. Este, supongo que esta vez Joiada tuvo un poquito más cuidado en qué tipo de mujer le daba, ¿verdad? Porque las mujeres anteriores, digamos, el de Ocosías y el de, ¿quién era antes de Ocosías? Orar. De Orar. Joram, Ajá, eran malísimos. correcto, Mm, correcto, correcto, sí, sí, sí. Claro, Especialmente, sí, especialmente la de Joram, ¿verdad? sí, Porque fue Atalía. sí. Entonces, sí, tuvo ese cuidado. Y bueno, vemos que le escogió a dos mujeres, pero es que en el Antiguo Testamento Dios permitió esto, ¿verdad? Ujú. Ya Es en el Nuevo, como, ajá, sí, Luis. no, no, perdón. No, no, diga, diga. Noto en los reyes, casi todos estos es una gran falta de carácter, incluyendo a Josafat.
Ajá. no podían tener una línea continua de comportamiento. Siempre había algo digamos, este rey empezó tan bien y terminó tan mal, asesinando al hijo de la persona que lo cuidó y que le enseñó todo. Entonces digo yo, pero qué falta de carácter, no sé, por eso es uno de los frutos del espíritu, ¿qué es longanimidad o el otro, Dominio propio, dominio templanza, propio. sí. Eh, Eh, que, que de David para acá, Salomón lo tuvo una buena parte de su vida, pero les faltó eso, ese dominio propio como para decir, da Pablo conoce a Cristo en el camino a Damasco ajá, y de ahí fue otro, o sea, no hubo nada de su pasado que Pablo llegó y se enfrentó a los apóstoles, habló con ellos, habló con autoridades, con el Sanedrín, con quien fuera, y ya era otro hombre. es cierto. Y yo creo que así deberíamos de ser nosotros, no ser tan frágiles, don Jonathan. Y este señor, pero en todos los reyes ha pasado eso, ¿ah? Es cierto. Hay algo que sucede por Ujú. miedo, no han tenido ese carácter, ese carácter que deberíamos de tener todos, incluyéndome yo, obvio. Sí, es un buen mensaje ese porque, bueno, me recuerda el mensaje que David le dio a Salomón, ¿verdad? Sé hombre. Bueno, eso si es a una mujer, sé mujer, en el sentido, sea una mujer de Dios, sea un hombre de Dios, tener ese carácter. Y yo creo que una de las cosas que Dios usa para que nosotros tengamos ese carácter, ¿qué es? La palabra. La palabra de Dios, toda la escritura, ¿verdad? Es Ujú. inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y esta es la razón, una de las razones, bueno, de estudiar toda la Biblia, ¿verdad? Porque toda la Biblia es inspirada por Dios y además porque eso es lo que Dios usa para que nosotros tengamos ese carácter que pueda hacer la voluntad de Dios siempre. Este, Em, ajá, También cuando oramos, pedirle a Dios que nos dé el carácter de Cristo. ujú, Y amén, eso, como dice usted, lo vamos adquiriendo de acuerdo a cómo estudiamos la palabra y la vivamos. ujú, Podemos estudiarla 100 años, pero si no la vivimos, no vamos a ser transformados. así es, Es cuando disponemos nuestro corazón a Dios para que Él nos vaya transformando en el carácter de Cristo y que Cristo crezca en nosotros. como dice Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Bien, Amén. en el versículo 4, entonces él decide restaurar la casa. ¿Y a quiénes reunió para restaurar la casa? Según el versículo 5, Sacerdotes y levitas. ¿correcto? ¿Quién estaría entonces a cargo? ¿Quién es la persona que estaría a cargo de todo esto? Si se le dice a los sacerdotes y levitas, ¿quién sería el principal en El estar a sumo Cuidado, sacerdote. Joyadas? El sumo sacerdote Joyadas, exactamente. Cristina. Sí, que en ese versículo 5 vemos que él aquí todavía Ujú, anda bien con las cosas de Dios, ujú, eh, y entonces lo vemos dando buenos frutos. ujú, Él desea restaurar la casa, se ajá, preocupa y dice aquí, dense en prisa en esto. ujú, Entonces vemos buenos frutos cuando ujú, nosotros eh, andamos en la voluntad de Dios y, y en nuestro corazón está el deseo de ser bien las cosas para Dios, vamos a dar buenos frutos. así es. Entonces, ahorita vemos eso en Él. Así es. Es un buen momento en la vida de Joás, un buen momento en su vida espiritual que toma esta iniciativa. Vemos que es una iniciativa que sale de él, ¿verdad? Y él quería que
ellos repararan pronto, ¿verdad? Pero ¿qué hicieron en el versículo 5? Dice la Biblia, ¿qué hicieron los levitas al final del versículo 5? No se apresuraron. No se apresuraron. Y me trae a la memoria aquel versículo donde en el Salmo 119 que dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Y en un sentido, una de las cosas que nos recuerda el templo de Jerusalén es la iglesia. La iglesia no es el edificio, sino los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Y la iglesia necesita restaurarse. ¿Cómo restaurarse? ¿Será que hay una pared que está agrietada? No, la iglesia es las personas. Entonces, hay personas que su vida está rota y Dios quiere usarnos para restaurar a estas personas para que Dios sea glorificado en la iglesia. Así como ellos tenían que restaurar un edificio físico, los cristianos tenemos que ser restauradores en la iglesia, restaurar al caído, restaurar a aquel que está desanimado. Este, esa es una de las misiones que tenemos como iglesia. Vamos a ver aquí, tenemos, ok, Joel nos dice buenas noches, Joel. Este, bien, bueno, esos versículos del 4 al 7 le puse, los sacerdotes no se apresuran a restaurar la casa. Versículo 8 al 12, este, aquí vemos que el rey, ¿qué hace? Según el versículo 8. Mandó a hacer un cofre. Exacto. Mandó hacer un cofre, pero en Reyes decía que fue Joyada el que mandó hacer ese cofre. Entonces, ¿cuál de los dos lo hizo? Los No, dos. Correcto. Porque la Biblia nos dice que la suma de tu palabra es verdad. Amén. No es que se contradice, sino que Dios nos revela una cosa por un lado y por otra nos revela otra. Y esas cosas no se contradicen, sino que se complementan. Seguramente esto del cofre salió del rey y Joyada con buena actitud, porque el rey lo responsabiliza a él, ¿verdad? Él en el versículo 6 le dice que él llamó al sacerdote Joyada y le dijo, ¿por qué no has exigido a los levitas que traigan de Judá y de Jerusalén la contribución que Moisés, siervo del Señor, impuso sobre la congregación de Israel para la tienda del testimonio? Y aquí vemos que Joyada, a, a pesar de lo que él era, espiritualmente hablando, a pesar de que era un hombre que fue el que salvó la vida del rey, el que salvó el reino en Israel, él no se puso con cosas como orgullo, como diciendo, usted no me tiene que decir nada a mí, no, sino que él no respondió. Lo que significa es que él, eh, se sujetó a lo que el rey decía y, y hizo lo que el rey decía y cuando escuchó seguro esto, que el rey mandó a hacer ese cofre, él lo tomó como algo suyo también, ¿verdad? Lo tomó como una decisión también suya. Y así es como nosotros tenemos que hacer. Si nos muestran algo que no está bien y realmente nos están mostrando algo conforme a la Biblia y realmente estamos equivocados, entonces nosotros necesitamos aprender a someternos a la palabra de Dios, aunque quien nos lo diga sea una persona que consideramos que tal vez no sea tan espiritual, ¿verdad? Puede ser hasta una persona que no es creyente. Pero si nos dice algo que es conforme a la Biblia, deberíamos de nosotros someternos a la palabra de Dios. Bien, entonces del versículo 8 al 12 se empieza a reparar la casa. Versículo 13 al 14, ¿qué sucede con la casa de Dios? Y se restauraron la casa de Dios a su antigua condición y la consolación cualquiera terminaron, trajeron al rey de Guaid lo que quedaba del dinero, hicieron de él utensilios para la casa, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos. Correcto. Y según al final del versículo 14, ¿qué dice sobre todos los días de joyada? ¿Qué hicieron?
hicieron holocaustos, todo, para, sí, yo había leído, así aquí Sí. continuamente, ofrecieron holocaustos continuamente. Eso nos vuelve a responder a aquella pregunta, ¿verdad? Que si se había, en la restauración, si había, ¿cómo se llama? Eh, Holocaustos. que si se habían, sí, que si se había parado el servicio en el templo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Que ya la habíamos recibido, pero la volvemos a recibir aquí. Que sí se siguieron. Sí, sí siguieron, nunca suspendieron todas las actividades en la iglesia, aun cuando se estaba, perdón, en el templo ahí de Jerusalén, aun cuando se estaba reparando el edificio. Cristina. Sí, es que quería hablar también de esto, que de la importancia del diezmo también, cuando se usa adecuadamente, porque eso es lo que le da mantenimiento a la iglesia, ¿verdad? Que la luz, que el agua, que, que restaurarla con pintura y bueno, todo eso es importante, ¿verdad? Y, y como ellos que le dieron un buen manejo, entonces siempre se va a prosperar cuando hay un buen manejo, que Ujú. cada día esté mejor, ¿verdad? Para honra y gloria de Dios. Y nosotros también, cuando llegamos, mirar qué anda mal, qué se puede reparar, qué se puede arreglar. Todo eso honra a Dios, porque sí, nosotros somos el cuerpo del Espíritu Santo, pero el templo es la casa de Dios donde vamos los domingos a adorarle. Ujú. Entonces, Él también merece que eso esté muy bonito. Sí, de hecho, bueno, el templo somos también los cristianos, ¿verdad? No, no es el edificio, pero los edificios les llamamos templo y le llamamos iglesia, ¿verdad? Así es como le llamamos y, y son buenos, usados para la honra y gloria de Dios, son buenos. De hecho, como hemos hablado en otras ocasiones, los momentos de decaimiento espiritual, los templos se han cerrado, los templos cristianos, como pasó en Inglaterra, como está pasando en Estados Unidos. Hay templos cristianos que se cierran y los convierten en restaurantes, los convierten en bibliotecas, los convierten en museos. Eso no- es un indicador de decadencia espiritual, mientras que en los tiempos de avivamiento se han edificado templos para adorar a Dios y para predicar la palabra de Dios. Entonces, que Dios nos ayude a que podamos, más bien, que se sigan levantando templos para enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Con el entendido que el templo verdadero somos los creyentes, ¿verdad? Así que aunque no tuviéramos un edificio, siempre seguimos siendo el templo. Pero Amén. humanamente hablando, le llamamos así al templo, a la iglesia, el lugar donde vamos, ¿verdad? Pero con ese entendimiento que el verdadero templo somos nosotros. Y Y, también, ajá, y sí, también que es un privilegio tener un edificio donde claro, nos podamos congregar. Es un privilegio porque hay personas que, como hemos visto videos, que ponen cuatro palos y un plástico y ahí se meten. así es. Entonces, ya que Dios nos dio el privilegio y la bendición de tener uno, cuidarlo. Amén. Amén. Exacto. Karen, me parece que iba a decir algo. No sé, hermano, buenas noches a Buenas todos que me noches. apoyo Claro. tarde. Bueno, no sé si no han pasado todavía al 18, al versículo 17, No, 17, no, bueno, no, ya casi llegamos. Sí, bueno, está sí, bien. sí, sí. Ahora, algo que podría parecer contradictorio es que en Reyes decía que ese dinero se usaba solo para reparar el templo, pero aquí en el versículo 14 nos dice Ah, que lo usaron para hacer utensilios, mientras utensilios. que en Reyes decía que no se usaba para utensilios. ¿Cuál es la respuesta que tenemos para eso? Las dos, porque aquí parece que ya sobraba tanto que lo empezaron a invertir en utensilios. Sí. Correcto, ahí está en el versículo 14, dice, cuando terminaron, ve, cuando Mm. terminaron de restaurar el templo, entonces ya ahí sí empezaron a usar utensilios, ve. Ah, mientras estuviera restaurando, ese dinero se daba para la restauración del templo.
Así que ahí está la respuesta, no hay contradicción. Ujú. Muy bien. Versículo 15 y 16, ¿quién muere? Guaida, Ok. ¿Y así, cuántos años tenía? 130 años. Ok. Un 10 montón, años. ¿verdad? Para ese Sí, tiempo. Sí. claro. 10 Ya ese años. tiempo, sí. Ah, perdón. Ya en ese tiempo yo creo que no vivían tanto los No, humanos. sí, no. En realidad, la edad, bueno, yo creo, antes del diluvio vivían casi 1000 años. Ujú. Y Sí. usted ha oído que hay gente que dice, sí, pero seguro los años no eran como hoy día. Sí, eran Ujú. como hoy día los años. Pero cuando van a los días de Génesis, ahí, los días no son como hoy día. Ahí Sí. son más largos, ¿verdad? Sí, Todo como, tratan, en vez de ajá, creer, tratan de acomodar la palabra a lo que ellos piensan para poder ellos aceptar la Biblia, digamos. es correcto, sí. Acomodarla a su manera. Ujú, exacto. Pero después del diluvio, bueno, antes del diluvio, Dios dijo que sus días serían 120 años. Entonces bajó prácticamente de 900 casi 1000 a 120. Pero ya para el tiempo de Moisés, cuando él escribió el Salmo 90, el promedio de edad es 70 y si los más robustos 80, ¿verdad? Eso no, Ujú. no quiere decir que nadie pasa de los 80, ¿verdad? Sino que la mayoría de la gente vive de 80 para abajo o de 70 para abajo, ¿sí? Cristina, Sino que me puse a pensar que seguro Dios, como sabía que lo que iba a hacer Joás cuando moría, Joya, entonces lo dejó vivir tantos años como para detener un poco toda esa maldad. amén. Qué bonito, es Sí. cierto, vemos la misericordia de Dios, de verdad. Sí, qué bonita lección. Bien. ¿Dónde lo sepultaron? Según el versículo 16. En la ciudad de los reyes de David, Ujú. en la ciudad de David con los reyes. O sea, qué respeto, ¿verdad? Qué Sí, privilegio, claro, claro. sí. Este hombre tenía corazón de rey, Sí. Ujú, ¿verdad? Así lo demostró toda su vida, ujú, guardando a Joás, protegiéndolo, poniéndolo como rey. Él nunca usó a Joás como un títere. Él dejó que Joás fuera el rey. Sí fue un instrumento de Dios para que Joás fuera un rey conforme a la voluntad de Dios. ¿Ve? Pero que él fuera el rey. Él en ningún momento usó de su privilegio, de todo el privilegio que tuvo con el trono, nunca lo usó para beneficio propio, ¿verdad? Y aquí lo vemos que eso lo reconocen y lo sepulta en el sepulcro de los reyes. Me, re- ujú, me recuerda a Juan Bunyan, ¿verdad? Que predicó en 1600 y lo metieron 2 veces en la cárcel. Escribió un libro muy famoso llamado El Progreso del Peregrino en la cárcel. Bueno, ya luego él murió y todo, pero luego los ingleses lo sepultaron en el sepulcro de los reyes. Entonces, ujú, me recuerda esto de Joyada, me recuerda eso que le pasó a Juan Bunyan. Bien. Entonces, versículo 15 y 16, muerte de Joiada. Ok, ujú. versículo 17, ahora sí, hermana Karen. Eh, Sí, ajá, diga. Sí, es que ahí dice que, bueno, que ya cuando murió Joiada, dice que vinieron los príncipes de Judá y le ofrecieron obediencia al rey y el rey los oyó. Pero ahí en el 18 ya, y ahí ya veo que hicieron imágenes esculpidas y ahí como que se desvió el rey. Eh, correcto. Sí. Sí. Es que lo que parece que con esos dos versículos juntos bueno, con los tres, desde el 17 al 18, parece que cuando ellos le ofrecieron obediencia al rey, no era que le estaban ofreciendo obediencia a Dios y al rey, sino al rey, ¿ve? Como, Mm, como diciéndole, nosotros lo apoyamos en lo que usted decida. En lugar de animarle, sigamos en los pasos en que andamos, en los caminos del Señor. Entonces mm, le dieron una autoridad como que si fuera la autoridad de Dios, por así decirlo, ¿verdad? En el sentido de que le ofrecieron obediencia. ¿Para qué? Para hacer lo que quisieran, no para ah, hacer la voluntad de Dios. Y es ahí donde vemos que sucede eso. ¿Qué hacen con la casa de Dios?
Sí, la desampararon, dice. La desampararon. Correcto, exactamente. Muy bien. ¿Y qué pasó entonces según el versículo 18 por haber hecho esto? Y dice que la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por ese su pecado. Exacto. Sin embargo, Dios con su misericordia que les envió, según el versículo 19, solo el 19. Sí, sí, dice que le mandó profetas. Yo estaba viendo eso, todavía le manda a Dios profetas y Ujú. todavía lo matan. Ay, Sí, no. Pero sí, verdad que con todo sí. lo que ha hecho él, matan al, porque era un hijo, Zacarías. Sí, correcto, pero en el versículo 19 todavía no hemos llegado a lo de Ah, Zacarías, sí, sí, no. sino que, ¿qué hicieron con los primeros profetas que Dios les envió? Según el versículo 19. No le No le prestaron prestaron atención. atención. No le prestaron atención, ¿verdad? Ahí estaba la misericordia de Dios hablándoles por medio de los profetas. Por cierto, ahora que hablamos de profetas, quiero recordarles que Elías y Eliseo fueron profetas en el reino del norte, Sí, no fueron profetas en el reino del sur, ¿ok? sí. Para Tuvieron que, mucho trabajo. sí, sí, mucho trabajo en el norte que generalmente estaba peor que en el sur, que era Jerusalén. Muy bien, Y, ajá, sí, ¿cuánto hubieran deseado tener en el sur, cuando estaban haciendo la voluntad de Dios, sí. hubieran deseado tener profetas como ellos? Sí, exactamente, pero Jay, lo necesitaban más los del norte porque eso era Sí, como una forma de Dios de parar el pecado, de parar la corrupción de su pueblo, de que su pueblo se volviera al Señor, y aún sí. así tampoco escucharon. Entonces, el versículo 17, no, desde el versículo, sí, 17 al 19 le llamé, se apartan del Señor. Ahora sí, hermana Karen, del versículo 20 al 22 nos habla de eso. ¿Qué fue lo que pasó del versículo 20 y 22? Sí, dice que el Espíritu vino sobre Zacarías y ya, y ellos así, y eso, bueno, ¿verdad? Que matan ¿verdad? Lo matan a él ahí, ¿verdad? Ujú. Por les dijo. Y entonces se me venía a la mente, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo les dice allá, ¿verdad? Que cuando ve a Jerusalén, ¿verdad? Y que dice que matas a tus profetas y todo eso. Y a veces, digamos, a veces no es que se nos olvida, ¿verdad? Pero ya cuando uno lee esto y está uno estudiando esto, cuando el Señor da esa referencia, y sí, que es cierto, ¿verdad? Cómo mataron a los profetas, a los que el Señor había enviado y no quisieron escuchar. Igual cuando Él vino, que no los quisieron escuchar y que no le recibieron. Es correcto. Y Bueno, cuando, hermano Luis Fernando, cuando Zacarías estaba muriendo, según el versículo 22, ¿qué dijo él? ¿Qué oró? Sí, bueno, ¿qué fue lo que él dijo? Versículo 22. Dijo, Versículo 22. Jehová lo ve y lo demande, Ujú. Correcto. que Exacto. según la traducción viviente es que el Señor vea lo que ellos hacen y venga en mi muerte. Es correcto. Mm. Según esta versión que tenemos aquí, que lo vea el Señor y tome venganza. Y de hecho, eso que dijo Karen está muy, muy bien ubicado porque vamos a ver eso. En Mateo 23 versículos 34 y 35 Jesús se refiere a Mm. este hecho específico. Veámoslo. Mateo capítulo 23 versículos 34 y 35. Mateo, ¿qué, papi? Perdón. Capítulo 23 versículos 34 y 35. Vamos a ver si don Agustín puede leerlos. Eh, versículos 34 y 35. ¿Puede, don Agustín? Sí, señor. Ok. Mateo, 23 versículos 34 y 35. Mm. Lo tiene, hermano. y un momentito, ya. 23, versículos 20. No, 34 y 35. Capítulo 23 versículos 34 y 35. Ah, ok, ok.
Dice, por tanto, es, por tanto, aquí, he aquí yo os envío. Si le cuesta, hermano, Profeta, es que se lo oye como profeta, cortado. si es que tengo aquí mala Ah, ubicación de ok, internet. está bien, entonces mejor que nos lo lea otra persona. Johnny, nos lo lee, porfa, puede. Sí, Lo, señor. lo tiene ahí. Ok. Ujú. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Ahí se está refiriendo a esta muerte de este Zacarías, y cómo la generación del tiempo de Jesús se le iba a demandar toda esa sangre inocente del Antiguo Testamento, desde la de Abel hasta la de Zacarías, lo, lo cual nos recuerda que con esto, indirectamente, Jesús está aceptando el mismo Antiguo Testamento que nosotros tenemos. Los judíos tienen el mismo Antiguo Testamento, tienen los mismos 39 libros, de otra forma los tienen, o sea, colocados de otra forma, de otra manera, pero son los mismos 39 libros. Y el último libro que ellos tienen es Según de Crónicas. ¿Ve? Entonces, cuando Jesús mencionó desde Abel, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, está mencionando todo el Antiguo Testamento. ¿Ve? Este, se iba a demandar de esta generación que no solo mató a los profetas del Antiguo Testamento, mataba a los del tiempo de Jesús y llegaron a crucificar al Hijo de Dios. Y entonces esa oración de Zacarías, que Jehová lo vea y lo demande o tome venganza, se responde prácticamente o Jesús habla de esa venganza, Le hace eco. hace eco a eso, en el sentido de que esta generación se le iba a demandar toda esa sangre, toda la generación del tiempo de Jesús. ¿Y cuándo se le demandó esa sangre a los judíos? Históricamente. Bueno, cuando fueron conquistados por Roma, Es correcto. ¿En la fecha? 70 después de Cristo. Es correcto. Ahí se cumple esa oración que dijo Zacarías, que lo vea el Señor y tome venganza, ¿verdad? Muy bien. Así les puse en el versículo 20, el 22, matan a Zacarías, hijo de Joiada. Versículo Yo 23, creo que Cristina quiere ajá. decir algo, Ah, perdón. sí, Cristina, gracias. No, más bien, gracias. Siempre que alguien levanta la mano y ustedes ven que yo no digo nada, por favor, ayúdenme porque no, a veces no los veo. Sí, Cristina. gracias, Johnny. Un gusto. Ajá. Que Joás, ahí vemos a Joás que ya le da la espalda a Dios y sigue consejo de hombre. Por eso ya sus frutos son de perversidad, ya sus frutos son malos. En la obediencia nuestros frutos son buenos, en la desobediencia nuestro fruto es malo. Ajá. Entonces me acordé de un versículo que hay en Mateo 7:18 que dice, no puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Amén. Entonces ahí vemos ya de la actitud de él Ujú. mala. Es correcto. Eh, Johnny, ajá. Sí, dos Luis. preguntas. En Ujú. Mateo, de acuerdo a lo que se viene hablando, Jesús está hablando con los fariseos, Correcto. Ujú. pero no fueron los fariseos los que lo mataron, fueron como civiles, ¿verdad? Lo que dice aquí Ellos. en Ajá. no fueron gente religiosa, me refiero, fue gente civiles los que conspiraron y lo asesinaron cuando llegó Zacarías y dijo eso. Y número dos, ¿por qué dice hijo de Berequías? Sí, ok.
eso va a quedar como tarea, lo de hijo de Berequías. Ok. Sí, luego de espérese, luego de la muerte de Jesús, por cierto, que cuando Mel Gibson hizo la pasión de Cristo, le dijeron que iba a tener problemas porque en la película La Pasión de Cristo enseña que los culpables de la muerte de Cristo fueron los judíos. Y yo me puse a pensar, "Ey, pero es que eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que fueron los judíos, porque este, eh, veamos Mateo capítulo 27 versículo 19 y 20. Dice, y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le dio aviso, le mandó aviso diciendo, no tengas que ver nada con este justo, porque hoy he sufrido mucho de ensueños por causa de él. Y entonces nos dice, pero los principales sacerdotes, ve, los religiosos y los ancianos, todos esos estaban metidos en política y en religión. Persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. ¿Ve? Entonces, es esa generación del tiempo de Jesús que toda junta prácticamente rechazaron a Cristo, mataron a los profetas desde Abel hasta el tiempo de Cristo y hasta el Hijo de Dios le quitaron la vida. Eh, ¿Le queda claro, hermano? Más o menos. Más o Otra menos. consulta. Ajá, ajá. Eh, pero la Biblia, entonces la Biblia de los judíos termina aquí, ¿verdad? Termina en Crónicas, sí. Pero aquí con la muerte de Zacarías. No, No, con el último capítulo de Crónicas. igual que Eh, nosotros, ¿verdad? igual que nosotros, sí. Ok, Y, gracias. sí, y por eso es el mensaje que tienen los judíos hoy día. Porque según de Crónicas termina, suba al templo y el que hay del pueblo de Israel suba a Jerusalén y edifica el templo. Y por eso Mm, ese es el mensaje que hoy día los judíos tienen. Hoy día ellos quieren edificar el templo. ¿Ve? Era el mensaje que recibieron en aquel tiempo y que lo lograron reedificar por medio de Ageo y el otro Zacarías, lograron reedificar, pero ese mensaje sigue y para ellos eso es como lo más importante, sí. Es el último mensaje para ellos y realmente, si tomamos en cuenta las profecías, quienes va a ayudar a empezar a edificar el templo es el anticristo. Eso es lo que pareciera al ver Daniel capítulo 9. Sí. Muy bien. Eh, Entonces, sí, dígame. eh, ¿Estaba usted primero, Cristina? Perdón, no sé. Ah, no sé si yo era primero. No sé, dele usted primero y después voy yo. Bueno, es que, es Ajá, que hay una referencia en Jeremías, ajá, la leo, ok. que habla de casi de eso. Dice, desde el día en que los padres de ustedes salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, les he enviado a todos mis siervos, los profetas, madrugando cada día y enviándolos. Pero no me escucharon ni inclinaron su oído, sino que fueron tercos e hicieron peor que sus padres. Correcto, correcto. Eso es lo que pasó. Y por eso Crónicas ahorita va a llegar el momento que va a decir hasta que ya no hubo remedio. Y entonces fueron llevados cautivos a Babilonia. Sí. Y Johnny David. Es que es que hice una búsqueda así rápida. Ujú, Yo sé que tenemos que concentrarnos en bueno, en la palabra de Dios, pero nada más hice una búsqueda sí. rápida y ajá. dice que Zacarías, hijo de Berequías, es un profeta bíblico que vivía en el periodo post-exílico de la historia judía. Su libro llamado Zacarías es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Dice que Zacarías era hijo de Berequías, nieto de Ido, un sacerdote que regresó de Jerusalén con Zorobabel después del exilio babilónico. Pero no, según Crónicas, eso es lo que dice este libro, pero según Crónicas, este era hijo de Joiada Ujú. y murió entre el templo y el altar. A ese se refiere Jesús. Sí. Pero no se le refiere, Zacarías, el del libro No, de Zacarías, no murió. no, para que Zacarías, no, ese no murió entre el templo y el altar. Ese Ah, Zacarías de los profetas menores, ¿sí? imagínense que en ese momento ni han destruido el templo. Ya cuando Ah, ok. aparece Zacarías y Ageo, Ujú. cuando aparecen estos dos profetas,
ya ellos regresan de Babilonia y en este momento todavía ni los han llevado a Babilonia. Perfecto. Eso Gracias. es otro Zacarías por completo, sí. Este, el que Jesús dice, es este, y que vamos a averiguar por qué le llaman hijo de Berequías, pero según Crónicas es hijo de Joiada, ¿verdad? Ujú. Perfecto. Sí, Gracias. con mucho gusto. Pero en cuanto a tiempo, yo creo que les queda claro, ¿verdad? Porque Sí. en este momento Judá no ha sido transportado a Babilonia. Muy bien. Versículo 23 y 24. Ah, bueno, vea qué importante poder estudiar toda la Biblia, porque hay muy buenos comentarios, gracias a Dios por ellos, pero nuestra base es la Biblia, ¿verdad? Y cuando leemos comentarios bíblicos, aceptemos todo lo que es conforme a la Biblia, ¿verdad? Si algo no es conforme a la Biblia, hay que escoger la Biblia, ¿verdad? No somos perfectos, ¿verdad? Hay muy buenos comentarios, pero también recuerden, antes como ya todos lo sabemos, de ir a un comentario, primero estudiamos la Biblia y ya luego vamos a un comentario y así tenemos un criterio bíblico para saber si realmente es un buen comentario o no. Bien, Amén. versículo 23 y 24. Eh, ¿cuál fue el resultado de haber matado a Zacarías? Imagínense qué traición más grande. Mm. Me recuerda el proverbio que dice, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Y esto fue lo que hizo Joás, ¿verdad? A él le dieron bien y él dio mal por bien. Y no se le apartó el mal de su casa. Vea cómo ha empezado la situación a afectarle, ¿verdad? Consecuencia de su pecado a la vuelta del año, ¿qué fue lo que pasó? Según el versículo 23, El 24, ejército arameo, perdón, el ejército arameo. arameo, para que tengamos, recordemos, ¿verdad? Son los mismos sirios, ¿verdad? En la Reina Valera dice sirios y aquí Sirio. dicen arameos, así, para que no crean que estamos hablando de diferentes, es lo mismo, es lo mismo, sí. El ejército de los arameos o de los sirios subió contra quién? Más Joás, ¿verdad? ¿Y eso por qué vino? por lo que había hecho él con el Es hijo correcto. de Ah, Joab, con por el hijo el- de Gad, bueno, con Zacarías. sí, con Zacarías, el hijo de Joiada. Bien, otra cosita que quiero que tengamos en mente es que los sirios eran un país, ¿verdad? Asiria es una potencia, no son los mismos sirios. Siria llegó a ser parte de Asiria, ¿ok? Pero son dos cosas diferentes. Asiria es como Babilonia, digamos, que fueron potencias, como llegó a ser también Roma. Roma, como llegaron a ser los griegos, como llegaron a ser los medos Persas. persas, ¿sí? Todos ellos fueron potencias, ¿verdad? Siria es un país. Asiria es una potencia, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta, porque ahorita va a empezar a aparecer Asiria. No es lo mismo que Siria. Sí, normalmente una potencia contiene muchos países juntos, digamos. Es correcto. Normalmente, Correcto. sí. Así es. Porque conquistan lugares. Entonces, se hace una potencia como Roma, que era toda Europa casi, con el Medio Oriente un poco así. Entonces, Correcto. ujú. Correcto. Así es. Bien, versículo 23 y 24, además de que subieron contra Joás, ¿contra quién más subieron? Según el versículo 23. 24, según de Crónicas 24, versículo 23. Dice Hola. Ajá, que Subieron sí. contra subieron a Joás, Damasco. Contra contra Joás y quién más. Judá Es y que Jerusalén. Ah, no, es, perdón, perdón. sí, 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 sí. sí, Contra Ujú. Judá y Jerusalén. Y destruyeron entre la población a quienes. A los principales, bueno, Exacto. Del todo, pueblo, sí. sí, Ujú. del pueblo. Y enviaron todo el botín al rey de Damasco, que Damasco era la capital de Siria o de los arameos. Mm. ¿Ok? Ujú. Entonces, y vea que los arameos o los sirios, ¿con cuántos vinieron? Según el versículo 24. Poca gente, dice. pocos Así hombres, es. sí. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios? Los Les dio entregó. victoria. Se les dio Ujú. victoria. ¿Por qué? Porque los de Judá habían ¿qué? Deja- Abandonado.
Sí, Exacto. ¿A quién? A Dios, de sus Exacto, padres, correcto. Y mm, así Dios ejecutó juicio contra quién. Joás, Joás, ok. Dura el de, cosas, el dar de Judá. cosas, sí, exacto. Dura cosas dar cosas contra el aguijón. Si nos escucha una persona, nos va a escuchar una persona que está luchando contra el cristianismo, que está luchando contra la Biblia, con Dios no se juega, ¿verdad? Usted puede prosperar por un tiempo, pero con Él no se juega. Y más bien, Dios le manda que usted se arrepiente y se reconcilie con Él por medio de Jesucristo. Vean aquí, Joás, cómo Dios ejecuta sus juicios contra él, porque él era rey y pensaba que podía hacer lo que quería, pero no. Sí, hizo lo que quiso, pero ahora ahí están sus consecuencias, ¿verdad? Versículo 25, bueno, ahí puse entonces versículo 23 y 24, Judá y Jerusalén entregados a los arameos. Igual, en el libro de Romanos capítulo 1, la Biblia nos dice que cuando una persona no le da gracias a Dios, cuando una persona no adora al Dios vivo y verdadero, sino que adora a los ídolos, Dios los entrega. Como igual aquí a Judá y a Jerusalén los entregó a los arameos. En el libro de Romanos capítulo 1, la Biblia dice que Dios nos entrega a los seres humanos que no le toman en cuenta a Él para hacer hechos vergonzosos. ¿Ve? Para cometer pecados vergonzosos. Romanos capítulo 1. Es como que Dios les quita el freno. Igual, entonces, la invitación es, como dice el Salmo 100, eh, este, si alguien rápido nos pudiera encontrar el Salmo 100 y leerlo, le agradecería. Mientras tanto, del versículo 25 al 27, este, ¿Vamos en qué? Perdón. 100. Ok, ya estoy Versi- listo. ok, versículo 25 al 27, ¿quién muere? Joás. Ok, muy bien. Pe- Y, ajá, Pero ahí, bueno, en ese 25 dice que, bueno, eso pasó, dice, a causa de la sangre de los hijos de Joyada. Entonces no fue solo Zacarías, sino también varios, ¿verdad? Porque dice que los hijos también. es correcto, muy bien. Entonces no solo mataron a Zacarías, mataron a los hermanos de Zacarías también, otros hijos de Joiada. Ujú. ¿Y antes de que escuchemos a Cristina, dónde lo sepultaron? La ciudad de David. Ajá, pero no lo sepultaron ¿dónde? en el sepulcro de los reyes. Exacto. A Sí. Joiada, que no era rey, pero tenía corazón de rey, lo Ujú. sepultaron con los reyes. Y a este rey, que tuvo la posición de rey, no lo sepultaron en el sepulcro de los reyes. Cristina, Ujú. Sí, que estos siervos matan a Joás. ajá, Entonces uno puede decir, qué bueno, porque qué malo, él mató a Zacarías y a los hermanos, ajá, y ellos eran como hermanos de él también, porque creció ahí. ujú, Pero entonces tenemos también que ver que no está bien, por más que uno ve como que está bien, porque la justicia se le deja a Dios. ujú, Cuando alguien nos hace mal, nosotros no podemos devolver mal, es correcto. sino que hay que dejar la justicia a Dios. Dios siempre va a defender a sus hijos. Amén. Mm. Así es, correcto. Por eso esos versículo 25 al 27 puse, Joás muere. Y Johnny, ¿no lee? Johnny, Sí, Luis. Y Johnny, luego después de esto nos lee el 100, porfa. Salmo Sí, 100. señor. Sí. Luis. que lo mataron fueron extranjeros, ¿va? Simeata Monita y Josabat, hijo de Simrit, Moabita. Es correcto. Sí. Son extranjeros exactamente, moabitas y amonitas. ¿Hijos de quién? ¿Descendientes de quién son ellos? De Pero Lot. Muy bien, de Lot, correcto. Sí. Entonces, recuerde, vea el mandato de Dios para las naciones, para todos los habitantes de la tierra, Salmo 100. Dice así, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre.
porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. 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 Eso se aplicaba literalmente al pueblo de Israel para que viniera a adorar al templo, pero recordamos que el templo también está abierto para cualquier persona de cualquier parte del mundo que sintiera la plaga en su corazón y hubiera escuchado la fama del nombre de Dios, podía venir y Dios lo escucharía. Y hoy día, como dijo Jesús, no es ni en Samaria, ni en Monte Gerizim, ni en ese monte, como dice Jesús, ni en Jerusalén donde se adora al Padre, sino que es en espíritu y en verdad, es a través de Jesucristo. Hoy es a través de Cristo. Hoy usted no tiene que buscar el oriente para orar a Dios. A quien tiene que buscar es a Cristo, porque yo soy el camino, dijo él, la verdad y la vida. Nadie viene Amén. al Padre si no es por mí. Él es el camino, no es una religión, es Jesucristo, el camino, el único camino que nos lleva a Dios. Y por ese camino Dios quiere que usted le alabe, primero que le conozca como Salvador, Señor y Salvador, y que su vida sea transformada por Él, perdonado por Él y lo convierta en un adorador, en una persona que da gracias a Dios, que alaba a Dios y que le sirve. Ahora Amén. pasamos a Segunda de Reyes, el segundo libro de Reyes, capítulo 13, ¿verdad? Segunda de Reyes, capítulo 13. Muy bien, vamos allá. Segunda de Reyes, capítulo 13. Este, ¿Cómo llamaron el segundo libro de Reyes, capítulo 13? Reinado de Joacás y Joás al norte y muerte de Eliseo. Muy bien, buen título. Yo puse reinado de Joás y muerte de Eliseo. Ok, Yo puse Joacás y Joás, reyes de Israel, muerte de Eliseo y último milagro. ok, muy bien. ¿Alguien más quiere compartir el título? Bueno, puse, Algo parecido, pastor, así, reinado de Joacás, Israel y muerte de Eliseo. Muy bien, muy bien. ¿Y Walter? sí, señor. Nosotros pusimos, digamos, reinado bueno, aunque aquí reinó una parte de Joacás y Ujú, Joás, ujú, y a su vez murieron todos, junto con Eliseo. En este capítulo muere Eliseo, Joás y ujú. Joacás. Muy bien, correcto. Bueno, se me olvidó poner los subtítulos aquí, pero aquí los tenía del capítulo 24 de Segunda de Crónicas. Voy a ponerlo así rápidamente. Voy. Nada más, de por sí, aquí queda grabado, entonces pueden buscarlo cuando ya. Ahí están los subtítulos que le puse a todo el capítulo 24 de Segunda de Crónicas, ¿verdad? El segundo libro de Crónicas. Eso es. Así, esos son los subtítulos que le puse. Ahí quedan la grabación, para si acaso usted quiere verlos. Si usted tiene subtítulos, los puede comparar. Este, y ahora vamos a Segunda de Reyes. Entonces, yo le puse reinos de Joacás y Joás, muerte de Eliseo. Los primeros versículos del 1 al 5, dice que, ok, ¿en qué año, en qué año empieza a reinar Joacás? Según el versículo 1. 23. ¿De quién? Joás. ¿De cuál Joás? Es el de Judá, El de Judá. ¿Cómo sabemos que es de Judá? porque ahí dice que es hijo de Ocosías, rey de Judá. Es correcto. Comenzó a reinar Joacás, que Joacás es hijo de quién? De Jehú. De De Jehú, Jehú. Es correcto. ¿Y sobre quién reinó Joacás? Israel. En Judá, Exacto, Israel. ¿Y cuál era la capital? Jerusalén. Samaria. No, en Israel. Ah, Israel. Ah, sí, Samaria, sí. Samaria, muy bien. ¿Y cuánto reinó? 17 años. 17. Correcto. Así que aquí mencionan al rey de Judá al principio para dar la fecha cuando empezó a reinar el rey de Israel, ¿ok? Para que no nos confundamos, ¿ok? Recuerda que Jehú extirpó a Baal de Israel, Mm, terminó con la casa de Acab y a ah, Dios le agradó eso y ¿qué le fue lo que le prometió Dios a Jehú?
4 generaciones que iban a reinar. Correcto, aquí está la primera. ¿Cómo Ujú. se llama el rey? Joacás. Joacás. Muy bien. Ténganlo en mente, ¿verdad? Este es hijo de Jehú, porque más adelante vamos a ver un rey en Judá que también se llama Joacás, pero es hijo de otra persona, no es hijo de Jehú, no es este Joacás, ¿ok? Pero eso va a ser más adelante, así que entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo hizo él según el versículo 2? No malo, ¿Como quién? como sus... Como Jeroboam. ¿Ok? ¿Y quién era Jeroboam? Un adversario que le levantó Dios a Ujú, Salomón. Correcto. ujú. El que hizo los dos becerros de oro. Exacto. ¿Uno en dónde y otro a dónde? Ay, se me olvida. Ajá. Uno en En, Betel. ya Ajá. Sí, en díganos. Betel y el otro en Silo. Arriba, arriba, no. Ya le digo, es por ahí, sí. En el norte. Algo de Betel, no. Betel es uno, sí, que es al sur de Israel, ¿verdad? Del reino del norte, ¿verdad? Al sur es Betel. Y en el norte es otra tribu de Israel que empieza con D y termina con N. Se los dije prácticamente. ¿Qué? ¿Qué empieza con qué? De Con Dan. D de Dan, que empieza con D y termina con N. Este, ahí puso eso para que ellos no subieran a Jerusalén, para que entonces él tenía miedo que si fueran a Jerusalén, luego ellos querían matarlo para pasarse con Roboán, el hijo de Salomón. Por eso puso esos dos ídolos. Este hombre apartó a Israel, pero cuando vino Onri y Acab, su hijo, ellos hicieron más mal que Jeroboam. Sí, de Ajá. hecho, perdón que me interrumpa, nada más de No, esto. no, no, diga, sí. Que siempre que menciona que hicieron como Jeroboam, yo dije, ahora yo hago como Acap hizo tan mal, yo ahora hago, como Jeroboam. Sí. Es cierto, como que era malo, pero Menos malos, eso. sí, Sí, era menos malo, pero sí era malo, exactamente, sí. Entonces, Jehú terminó con Acab y con la adoración a Baal, Ujú. pero el mismo Jehú siguió como Jeroboam y estaba mal, ¿verdad? No tan mal como Acab, pero estaba mal. También estaba mal. Este, muy bien, Cristina. Sí, que, Y, sí. Es curioso esa, perdone que le interrumpa ahí, jefe. Voy. Para ver quiénes tienen la mano levantada. O solo. Ok, solo Cristina. Cristina y Walter, sí. Ya, mi sí, hermano. Ujú. que Jeroboam hizo que el pueblo no adorara al Dios vivo y verdadero. Así Y es. vemos que lo mismo hizo Joacás. Ujú. Y la ira de Dios se encendió. Entonces, vemos cómo a Dios le enoja que nosotros también, como hijos suyos, hagamos pecar a otros, ya sea con nuestro mal testimonio o con un mal consejo. Sí, Siempre vamos a tener corrección en eso, porque vemos cómo a Dios le enoja eso. es cierto, es correcto. Es una verdadera, ¿cómo se llama eso? Advertencia. Hermano Walter. Que uno ve ahí el carácter de Jehová acá en su misericordia, su amor, ¿verdad? Es cierto. Que en el caso de Jehú, que acarició la bendición Jehú. ¿sí? Ajá. Eh, de, de, Joacás. de- no, no, fue Joacás también, Ujú. porque Joacás eh, los afligían los sirios y Dios les ayudó para que, digamos, salieran de esa tiranía que los tenían a ellos afligidos, pero más sin Ujú. embargo ellos siempre nunca se apartaron del mal, siempre siguieron ante los ojos de Dios haciendo lo malo, adorando ídolos, Es cierto. ¿verdad? Eso. Ujú. Entonces me llamó mucho la atención esa parte, y incluso Yehú también cuando Dios le dio le prometió esto, ¿verdad? De que iban Ajá. a reinar 4 hijos y por lo que él había hecho, destruir todos los altares y los otros reyes.
y Ujú. que destruyó todo, bueno, muchas, los reinados, los del norte. Sí, acá. Exactamente, acá Ujú. acariciaron esa bendición, siento Dios, que Dios le dio, pero aún así no recapacitaron, nada, no volvieron, como dicen, no vieron la bendición como algo de oportunidad, sino que en el momento y siguieron haciendo lo malo. Y así siento que hoy en día pues pasa eso también, ¿verdad? Que Dios en su misericordia le da incluso mucho tiempo de vida a muchas personas para que se arrepientan y vuelvan a los caminos de Dios, digamos, más y más aún así no recapacitan. Es cierto, es verdad. Aquí lo vemos muy claro eso y vemos, como dice hermano Walter, la misericordia de Dios, ¿verdad? Como Dios es misericordioso, que a pesar de que ellos estaban en pecado, ¿qué hizo Joacás? Según el versículo 4. Imploró al Señor. Ora, Exactamente. No dice que él se arrepintiera, que se humillara, nada más dice que imploró al Señor y qué vio, Ajá. y qué hizo Dios cuando Joacás imploró. No yo, Lo oyó y qué más hizo Dios, según el versículo 4. dio la opresión de Israel. Exacto. Entonces, ¿qué les dio Dios según el versículo 5? Libertador. Que no sabemos exactamente quién es ese libertador, pero ujú. este libertador dice que de esa forma, por medio de ese libertador, escaparon de los arameos o de los sirios. ¿Y dónde habitaron los israelitas? Según el versículo 5. En tiendas, Es correcto, o sea, perdieron hasta las casas. como antes, dice. Como antes, sí, es correcto. Hasta ahí llegó la miseria de ellos, pero Dios tuvo misericordia. Y vemos cómo Dios fue misericordioso con Jehú, fue misericordioso con Joacás, el hijo de Jehú. Eh, y aún así, como nos decía hermano Walter también, según el versículo 6 al 9 ellos siguen, dice, con toda esa ayuda que Dios les dio, no se apartaron de los pecados de Jeroboam. Sí, Cristina. Sí, que cuando yo leí eso de con todo no se apartaron de los pecados con que la casa de Jeroboam hizo. Ujú, Eso me vieras que eso me recordó cuando yo no era hija de Dios. ujú, Vieras que cuando eh, yo necesitaba un favor de Dios, cuando estaba en apuros, yo me arrodillaba bueno, oraba y le pedía a Dios que me ayudara. Y yo veía que Él me escuchaba y Él me ayudaba. Y yo le agradecía, pero yo seguía en mi idolatría. ujú. Yo con mis malas actitudes y todo. Entonces, hasta que Cristo vino a mi vida, Él me dio ¿verdad? Él me dio una vida nueva y mi actitud hacia Él ya no es la misma. Y los ídolos que tanto adoraba ya no están. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, yo veo que esto le pasa a ellos porque no tienen a Cristo en sus vidas. Entonces, eso hace uno. Así yo hacía eso muchas veces. Se me enfermaba un hijo y yo oraba, Señor. Dios me ayudaba, vea, me proveía a veces, porque Ujú, tal vez uno no tenía algo y yo le decía, gracias, Señor, pero yo seguía ahí con mi ujú. idolatría, con mis malas actitudes, Entonces, a como era antes, me identifiqué con ellos, pero gloria a Dios que ahora tengo Cristo en mi vida y Él cambió totalmente todo eso. Entonces, ahora mi agradecimiento es de verdad y, y, y le doy gloria a Él por eso. Amén. 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 La gente del tiempo de Jesús, mucha gente fue así. Él les dio sanidad y muchos de ellos nunca le llegaron a conocer. Me recuerdo de los 10 leprosos, solo uno se volvió a darle gloria a Dios y a ese Jesús no solo Amén. le sanó de la lepra, pero le dio la salvación, le dijo, tu fe te ha Sí, salvado. amén. Y Sí. yo leí eso ahora. Ah, sí, oiga. Sí, lo leí exactamente. Ajá, Y lo tenía antes de que cuando usted dijo eso, lo tenía ajá, ahí, pero ya lo dijo usted. Sí, amén.
Estamos Y conectados. sí, sí, qué bendición, ¿verdad? Eso es Amén. ciertísimo, porque Dios sanó a muchos Ujú. y no todos le conocieron. Es correcto. Así es. Es como hoy en día, que Él vino, digamos, por los suyos, pero hey, no lo recibieron, más todo lo que le reciben le dio potestad a ser hijos de Él. Amén. Amén. Hermana Yohaira. Claro. Sí, yo. Sí, escuchando el testimonio de la hermana Cristina, uno Ajá. puede pensar que este tipo de cosas solamente se da o se presta para pasar en vidas de personas que no conocen a Dios o personas Ujú. que conocen muy poco del Señor, pero eso mismo lo estamos viviendo hoy aún dentro de las iglesias. Sí, ¿Verdad? sí. Es muy triste ese caso, porque si, a ver, vamos, el pueblo de Israel no era un pueblo que desconocía a Dios, era un pueblo que conocía a Dios, Ujú. había visto milagros innumerables veces, Ujú. conocía todo lo que Dios había hecho, conocía las leyes, conocía cómo debían comportarse, pero siempre, o sea, al final siempre como que mantenían un ídolo, tenían algo escondido por ahí. Y Ujú. así hay mucha gente. Vamos a ver si nosotros aplicamos este versículo donde habla de que todavía la imagen de acera permanecía en Samaria. Asimismo, hay mucha gente con imágenes de acera Ujú. en el corazón, ¿verdad? Gente que está Correcto. aún dentro, que conoce la palabra, pero que solamente se congrega o solamente busca a Dios. Dicen conocer a Dios de palabra, pero le Ujú. buscan o le oran o se congregan más a menudo cuando tienen una necesidad muy fuerte. Y qué importante es poder prestar atención a esta clase, ¿verdad? Esto que se está enseñando y de los ejemplos que están plasmados en la Biblia, ¿verdad? De Ujú. cuántas veces Dios no nos hace a nosotros, nos levanta y nos permite estar en pie, seamos buenos o no, ¿verdad? Ujú. Pero nosotros muchas veces solamente queremos buscarle o mucha gente solo le busca solo cuando necesita a Dios o está en un aprieto. Correcto. Y hay que recordar que este pueblo de Israel, podríamos hablarlo así, llegó un momento en que se tomó la decisión de apartarse de Dios. Ese momento clave, estoy hablando del pueblo del norte, ¿verdad? Israel del norte. Ese momento clave fue por lo que Jeroboam se dijo en el corazón. Él se dijo a sí mismo, ahora esta gente va a subir a Jerusalén y van a querer que Roboam sea el rey de ellos y van a venir y me van a matar. Entonces por eso él decidió hacer esos dos becerros, uno en Betel y otro en Dan. Y Ujú. entonces así los apartó Israel de Dios. Entonces ellos ya para este tiempo ya no conocían las verdades. Era un pueblo pagano, eran pueblos que realmente casi no conocían solo lo que los profetas les decían casi, porque dejaron los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y eso pasó en esta era, del año 500 al año 1500, que se le conoce como el oscurantismo, fue el año de la ausencia de Biblia. La Biblia se le quitó al pueblo ya terminando los 1500 se inventa la imprenta, el primer libro que se imprime es una Biblia y la Biblia regresa otra vez en las manos y aún mejor que antes, en las manos podríamos decir, del pueblo. Y entonces, bueno, sale el renacimiento, ¿verdad? Y viene toda una explosión espiritual por la palabra de Dios. Entonces, todo esto lo que quiero decirles es, hermanos, que, ¿qué le decimos a nuestro corazón? Que lo que le decimos a nuestro corazón no parte a la gente de la palabra de Dios, que le enseñemos a la gente a venir a la palabra de Dios, a regresar a la palabra de Dios, porque aunque tengamos muchas Biblias, mucha gente no tiene Biblia. Tiene Biblias, pero no tiene Biblia. No conocen la Biblia, ¿verdad? Y a veces la tienen como un ídolo, porque la abren ahí en el Salmo 91, según ellos, para que se vayan los malos espíritus, ¿verdad? Ujú. Y eso es prácticamente es usarla idólatramente, ¿ve? Sí. Entonces sí, qué tremendo estas cosas, pero vemos la misericordia de Dios a la vez. Y, ok, entonces aquí en los versículos, vamos a ver. Aquí yo le puse del versículo 1 al 5, Joacás, perdón, reina, peca e implora al Señor. Eh, Pecado de Joacás y su muerte, del 6 al 9. Y entonces, ¿quién reina en su lugar? Según el versículo 9. Su hijo Joás. Joás,
Ok, ¿es el mismo Joás de Judá? No, Mm, otro. No, No. Ah, bueno, no. era una trampa, pensé que me iba a decir sí. No, es otro Joás. ¿Cómo sabemos que es otro Joás? porque uno es del sur y el otro del norte. Correcto, pero ¿cómo sabemos que este Joás del versículo 10, el segundo Joás del versículo 10 es del norte? Porque dice que es hijo de Joacás, Exacto. Ujú. ¿Y sobre quién reinó? sobre Israel en Samaria. En Es- Samaria. Es Eso el nos da las norte. claves para ah, entender que este Joás es del norte, ¿verdad? ujú. Mm, ¿Y cuánto reinó? 16. 16 años, muy bien. Entonces, ¿cómo hizo él según el versículo 11? Hizo lo malo, pastor. Correcto, así es. Y luego nos dice en el versículo 12 los hechos de Joás y todo lo que hizo y el poder con que peleó contra Masías. Eso lo vamos a ver la semana entrante, en la tarea de la semana entrante. Y luego nos habla de su muerte, ¿verdad? ¿Y quién reina entonces después de Joás, según el versículo 13? Jeroboam. Jeroboam. ¿Y ese es el mismo Jeroboam del tiempo de Salomón? No, señor. No. No, exactamente. El del tiempo de Salomón era hijo de Nabat. Este es hijo de Joás. Joás. Entonces, ¿cuántas generaciones ya lleva aquí Jehú, que Dios ya le está cumpliendo? Mm, Dos. Los, Dos hasta Joás. Y después, Ujú. eh, Tres con Jeroboam. tres con Jeroboam. Vamos a llamarle Jeroboam dos, ¿verdad? O segundo Jeroboam. ah, Ajá. Para que no nos confundamos, sí. Entonces ahí le puse como subtítulo, Joás, hijo de Joacás, hace lo malo. Versículo 10 al versículo 13. Luego en los versículos 14 al 19, Joás busca a alguien. ¿A quién es el que busca? A Eliseo. Correcto. Ujú. Y ahí nos dice que a Eliseo le ocurrió algo. ¿Qué es? Según el versículo 14. Está enfermo de la enfermedad de que murió. El Espíritu Santo no quería revelarnos. Correcto. Nos hizo como un trabalenguas ahí, ¿verdad? Estaba enfermo de la enfermedad de que murió. Eh, Esa es una forma que muchas veces lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Sí, Habla así y a mí me gusta, me encanta que el Señor nos hable de esa forma porque nos hace detenernos y pensar, ¿verdad? Este, en lo que está diciendo. sí, ¿verdad? El, Por qué no quiso decirnos? ¿Quién sabe qué sí, fue? No, pues a mí lo que me da es curiosidad. sí, Porque, claro, ¿por qué no se dijo? sí, sí, ¿verdad? Y lo bonito aquí estaba hablando con Johnny y con Cristina, es que este Eliseo era un hombre que solo reflejaba a Dios. ¿Ve? Estaba pensando en un partido de fútbol de hace mucho tiempo, donde creo que era Pilo Bando nos decía que cuando un árbitro era bueno, no se veía, ni se sentía. Pero si el árbitro era malo, cada rato se estaba viendo a ese árbitro. Ok, si Eliseo hubiera tenido mala actitud por su enfermedad, lo hubiéramos visto, pero vemos que no dice nada. Mm. Él sigue sirviendo a Dios igual, ¿verdad? Entonces, varias cosas aprendemos de esto. Una es que no toda persona que está enferma es por pecado. ujú. La Biblia nos enseña eso más de una vez. Hay veces que Dios castiga con una enfermedad, ¿verdad? Pero en este caso, Eliseo no está enfermo por pecado, ni toma mala actitud por su enfermedad. De hecho, así era Pablo. Pablo dijo, por causa de una enfermedad, les prediqué el evangelio. A veces nosotros, por causa de una enfermedad, no servimos a Dios. Pero Pablo en el libro de Gálatas dice, por causa de una enfermedad, prediqué el evangelio. Entonces, cualquier cosa que le sucediera a Pablo la usaba para servir a Dios. Y igual tenemos que hacer nosotros. Y aquí vemos a Eliseo sirviendo con su enfermedad, pero sigue sirviendo y nosotros lo vemos sano. No está Mm, sano, ¿verdad? Pero parece que está sano, pero no está sano. Físicamente no está sano, pero ahí lo vemos, es el mismo Eliseo, siervo de Dios. Así, hermanos, que usted y yo no nos veamos, que no seamos como ese árbitro que a cada rato, ay, que ese árbitro, no, sino que haga las cosas bien para que el partido funcione, para que la vida funcione, para que Cristo se vea. Cristina,
Sí, que yo también cuando leí de la enfermedad que murió, seguí leyendo el capítulo hasta el final buscando Ah, qué iba a decir. Pero, y sí. tal vez pienso que también que tal vez Dios no quiso ponerlo porque tal vez no era una enfermedad tan grave. Y entonces íbamos a cuestionar, pero mira, esa enfermedad y no se iba a curar. Tanto milagro que hizo. Entonces, mejor no lo puso. Y me encanta eso de que él enfermo sabía que iba a morir y aún así le servía a Dios. ¿Cómo siguió sirviéndole a Dios? Amén. Hasta se enoja porque el rey no golpea más veces ni nada como él Ujú. quería, ¿verdad? Como Sí, que Dios le diera más bendición. sí. Y entonces esa actitud de él, qué linda, me gustó mucho. Amén. Eh, Amén. Es que Eso, yo Bueno, decía, pastor, que ajá. imagínese usted que la enfermedad de Eliseo aparezca ahí, que hoy en nuestros días todavía esa enfermedad tenga el mismo nombre y la gente solo de pensar que va a morir por esa enfermedad porque Eliseo murió. Uy, tiene la enfermedad del liceo, se va a morir. Sí. Ok, hermana Lisbeth y Walter. Eh, Me da curiosidad eso que dice ahí Joás cuando llega, que descendió, lloró su rostro y dijo, lo mismo que él había dicho con Elías, ¿verdad? Padre mío, es lo mismo que él dice. Es Eliseo dice correcto, cuando vea que se llevan a Elías, es. es correcto, sí. Bueno, Cristina me dijo algo muy, muy interesante en cuanto a esto. ¿Recuerda, Cristina? Así que es que yo cuando leí eso, lo curioso es que se le dice a Elías que era un profeta que ya se sabía que iba a morir, bueno, que Dios se lo iba a llevar. Y ahora se le dice a Eliseo que se sabe que va a morir, como que es un dicho que, que, que la persona que logra ver al profeta que ya va a morir le dice esto. Es como un dicho, ¿verdad? Porque solo a ellos dos se les dice. Y son los dos Ujú. profetas que se le anuncia que van a morir antes. Correcto, correcto. ¿Y Walter? Perdón, pero Elías no murió, nada más para aclarar eso, ¿verdad? Ah, no, Sí, 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 pero se lo iba a llevar Dios. Sí, 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 eso No sí. murió, sí, sí. pero Ujú. que le anunciaron que ya Dios se lo iba a llevar. Sí, Es correcto, exacto. sí. Amén. Hermano Walter. eso hablando de enfermedades, también hubo muchos hombres de la Biblia, como el caso del rey David, tampoco se dijo que había muerto. Bueno, él Eh, murió de muerte natural, él sí. exactamente, sí, no, pero no se dice qué enfermedad. No, no, no Y, es que no se enfermó. Walter, ponga atención. O De- sea, o sea, de- que sería que él murió porque ya le tocaba murió. morir, pero Ajá, no estaba no enfermo. estaba enfermo. No, no, no. no. Sí. Ujú, Ok, ahí no sé, bueno, ahí y ujú. también me parece también que alguien más, Abraham, parece. Eh, no, sería Job, ¿verdad? Que no murió de enfermedad, pero sí estuvo enfermo. Eh, Pablo estuvo enfermo, ¿verdad? Timoteo tenía frecuentes enfermedades en el estómago. Ujú. Epafrodito casi se muere Ujú. de una enfermedad. Todos estos son siervos de Dios. Pero Este, entonces, sí, dígame. que muchos entonces no murieron por enfermedad, nada más por vejez. Por vejez. Sí, por vejez, sí. Abraham, Isaac, Mm. Jacob, David, Salomón, y sí, muchos no murieron por enfermedad, sino porque ya era tiempo de partir. Sí. Johairo, usted había levantado la mano y me imagino que lo que dijo era lo que quería decir o había algo más que decir. Ah, creo que estaba era aplaudiendo a alguien que dio una opinión. Ah, ok, ok. No, ya dije, Ok, gracias. con mucho gusto. Y me recuerda que la Biblia nos dice acerca de una profecía de Jesús, que dice que en la profecía dice que él fue desechado, este, que dice que por su llaga fuimos nosotros, perdón, fuimos nosotros curados. Y Ujú. la Biblia en el libro de Marco nos dice, o en el libro de Mateo, que eso se cumplió cuando Jesús hizo milagros aquí en la tierra. Dice, y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido. En otras palabras, si usted lee Isaías 53, Jesús da la sanidad y el pueblo lo crucifica. Es muy parecido a lo que Joás le hizo, bueno, me estoy regresando a lo de Joás, lo que le hizo a Joiada, pero aquí el punto es que seamos agradecidos con Dios y que seamos agradecidos con la gente que nos ayuda, ¿verdad? Bien, el tema aquí yo le puse del versículo 14 al 19. Joás busca a Eliseo, ¿verdad? Y cuando le dice eso, hermana Lisbeth, me Ujú. parece que cuando le dice aquí, eh, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, me parece que es una alusión o está pensando en los ejércitos celestiales de Dios, porque así fue como fue llevado Elías y así fue como el mismo Eliseo, cuando creo que los mismos sirios vinieron a atacarlo y el criado estaba asustado, el siervo estaba asustado, y Eliseo oró, y Dios le abrió los ojos y vio que estaban rodeados de caballos y gente de a caballo, era un ejército celestial. Me imagino que quizás Joás estaba pensando, necesito la ayuda de los ejércitos celestiales de Dios, quizás a eso se refiera. Y entonces, ¿qué le dice Eliseo en el versículo 15? Yo tomé un arco y una flecha. Exactamente. Y él tomó el arco y las flechas y entonces él le dijo que tomara el arco y la flecha y Eliseo le puso las manos y le dijo que abriera qué, según el versículo 17. La ventana. Es correcto. Y entonces abrió la ventana y Eliseo le dijo que hiciera con la flecha. que la tirara. Ahí es correcto. Entonces Eliseo le dijo, flecha de victoria del Señor y flecha de victoria sobre Aram, porque derrotarás a los arameos en Afec. ¿Hasta qué? Hasta consumirlos. Es correcto. Y en esta traducción dice exterminarlos, que es lo mismo. Y Entonces nada. ahí ya tenía una promesa de una victoria total. Ujú. Entonces esto debería de producir fe en Joás. Pero hay una cosa más que le pide Eliseo, que es, según el versículo 18, Que golpeara que tome las flechas y que golpeara ¿dónde? la tierra. Ok, Pero y ¿cómo sabía él que tenía que hacerlo más de 3 veces? Él lo hizo solo 3 veces. sí, Eso es Ah, lo muy que le pregunté poco. a Papi también. sí. Muy poco, pero ¿cómo sabía el cuánto? Sí, dice que se detuvo. ¿Qué lo detuvo? O Para sea, mí, tenía que seguir hasta que le dijeran que se detuviera. sí, o hacerlo muchas veces. Ujú. Para mí eso es como fe, ¿verdad? Él como que se detuvo. Bueno, no es que como se detuvo. Ok, Cristina tiene la mano levantada y alguien más, vamos a ver. Oh, no Sí, sé. Cristina, No, sí. pastor, yo lo veo diferente. Yo veo eso diferente. Ok, ahorita lo escuchamos, hermana. Cristina. Ujú. bueno, a lo que yo entendí y la lección es que a veces por falta de fe no pedimos a Dios cosas, porque tal vez vemos nos vemos imposible, porque vemos nuestra incapacidad o falta de dinero. Ajá. Y recordemos que nuestro Dios es el dueño del oro y la plata. No hay que tener miedo en pedirle a Él. Vieras que, bueno, yo tengo un testimonio de cuando empezamos a orar, el pastor y yo, porque no teníamos carro y sentíamos como la necesidad de tener un carro. Y entonces empezamos a orar y yo le pedí a Dios el carro como yo lo quería, que fuera automático, que fuera altito, que tuviera buena cajuela, que los asientos de atrás se lo inclinaran para que quedara un buen campo cuando tengamos que echar muchas cosas. Bueno, yo ahí lo pedía, nosotros no teníamos un 5 para comprar un carro, entonces uno dice, a veces uno dice, no, pues ¿para qué le voy a pedir eso a Dios si no tenemos nada ahorrado? Pero Dios nos dio el carro, no tuvimos que poner un 5. Entonces, Amén. cuando yo veo eso, es eso, fe. Eh, Hay que pedirle a Dios así, con fe. Yo sé que a veces Dios no nos da porque si va a ser mal para nosotros, Él no nos va a dar algo así, pero
Ujú. cuando él ve que es bien y uno se lo pide con fe, él lo da. Entonces, ese carro es una bendición de Dios. Entonces nosotros lo cuidamos un montón porque es un regalo de Dios. Las bendiciones de Dios hay que cuidarlas. Amén. Entonces, los cuidamos mucho y y lo hemos usado para lo que es, para lo que le decimos al Señor, Señor, para la iglesia, para aquí, para la casa. Entonces, Amén. yo cuando le dicen a él que golpee y Eliseo se enoja, yo digo, Eliseo se enojó porque si él hubiera tenido más fe, golpea y golpea. Entonces, por eso se enoja Eliseo, hubiera tenido más victorias. Bueno, así como lo vi yo, como falta de fe de la persona. Yo sé que uno dice, sí, pero no le dijeron cuánto golpeara, si una, o dos o tres veces. Ujú. Pero por el enojo de Eliseo, uno ve que Eliseo quería que su fe lo hiciera golpear y golpear. Entonces, bueno, eso es, digamos, lo que vi yo, lo que me enseña eso a mí. Amén. Amén. Hermana Yohaida. Sí, pastor, lo que iba a decir es que en el caso de la primera vez que él le dijo Sí. tira, Ajá. que era que tenía que tirar con el arco, sí él tenía ahí pues el motivo o la razón, el por qué tenía que hacerlo. Ajá. Yo digo que quizás no era falta de fe la segunda vez, sino que él no sabía. O sea, es que cuando usted tiene una razón, el por qué lo va a hacer, digo yo que va a lo seguro. En la primera le dijo, bueno, porque irás a los sirios de Afec hasta consumirlos. Ujú. En el otro punto nada más le dijo golpea Ujú. y él pues él golpeó. No le dijo la cantidad de veces, creo que tampoco le dijo exactamente la razón, aunque ya el tema se venía, ya Ujú. se viene como que sabiendo en parte de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, Ujú. aplica una cosa o la otra, no sé. Sí, sí, tal vez cuando él sabía que le dijo flecha de victoria, quizás debió haber supuesto, eh, debió haber, ay, no, Se hubiera imaginado. sí, se hubiera imaginado que lo que venía también tenía que ver con eso. Entonces, quizás por ahí debió haber hecho más de tres veces, bueno, porque Eliseo le enojó que se detuviera, ¿verdad? Y también me recuerda algo, hermanos, me recuerda que nosotros debemos como decía un misionero, pide grandes cosas a Dios, espera grandes cosas de Dios. Ujú. Como también la Biblia nos dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. De hecho, Eliseo tenía ese, digamos, ese toque, por así decirlo. ¿Por qué? Porque cuando Elías le dice, ¿qué pides? Eliseo no le dijo, quiero una porción de tu espíritu. Imagínense lo que es decirle a Eliseo, quiero doble porción de tu espíritu. Ahí podríamos decir, Jay, por qué Eliseo tuvo ese atrevimiento, por así decirlo? Yo pienso que fue fe. En realidad, bueno, alguien estuvo contando los milagros de Elías y dice que hizo siete y que por el momento, hasta donde vamos, en el versículo 19, Eliseo lleva 13. Y entonces, vemos también Pablo, los meros meros del cristianismo al principio, ¿quiénes eran? En el Pedro, Apóstoles. los apóstoles, ¿verdad? Pedro y los apóstoles. ¿Quién podría osar o quién podría pretender trabajar más que todos ellos? Era como decir, no, nadie, ellos son los meros meros. Estuvieron 3 años con Jesús 24/7, pero Pablo tuvo la fe. Y Pablo en Gálatas dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. El que actuó en Pedro para la circuncisión, actuará en mí para los de la incircuncisión. Y luego él dice en 1 Corintios capítulo 15, el capítulo de la resurrección, y yo he trabajado más que todos ellos, más que los 12 apóstoles, dice Pablo.
pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, a lo que quiero que lleguemos es, hermanos, que creamos que Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros, que no nos detengamos, no nos detengamos, ¿verdad? Que Amén. creamos. ¿Qué les parece, hermanos? Que estos estudios que estamos teniendo aquí pudieran irse multiplicando aquí en nuestro país y en el mundo, y que en todo el mundo hubieran grupos así. Uno puede decir, pero es que eso es pensar en grande. Pues Eh, precisamente, no te detengas, no te detengas, sigo golpeando. En el de- día tenemos presencial y un hermano, yo decía, Pablo estaba golpeando la flecha un montón de veces. Decía, no, hombre, Pablo todavía la sigue golpeando en el cielo, dice, bromeando. Pero sí, ese es el punto al que pues me gusta pensar, este, que por lo menos podemos decir que Joás hizo mal en detenerse, ¿verdad? Mínimo es eso. Tanto que mm, produjo que Eliseo se enojara, ¿verdad? ujú, Y le reprocha y le dice, si usted lo hubiera hecho por lo menos 5 o 6 veces, hubiera destruido a los sirios hasta exterminarlos, conforme a la promesa, la primera promesa que iba a destruirlos hasta exterminarlos. Pero entonces ahora, ¿qué promesa le quedaba? ¿Cuántas veces los iba a derrotar? 3 veces nada. Solo 3 veces, ¿verdad? Esa es moraleja, debemos pedir siempre en grande, Así es. como dice, eh, el que pasa es que, no sé, a veces es que nos cuesta también saber orar Sí, y, y nos cuesta también saber pedir. A sí. veces siento que nos identificamos, bueno, yo no sé, o como le pasó a a este rey, Ujú, ¿verdad? Que le dio 3 veces nada más, pero él no sabía, ujú. ¿verdad? Pero Pero, entonces esto nos enseña a que, porque Dios siempre nos quiere dar lo mejor y en abundancia, sí, ¿verdad? ujú. Conforme a la voluntad de Él, porque Es tampoco voy correcto. a venir a decirle, haga, quiero decir eso como un Ujú. niño dichoso, ¿verdad? Sí, sí, Sino con reverencia, si es la voluntad ujú, tuya, Señor, de bendecirme hasta decir basta, ujú. pero que sea conforme a tu voluntad, porque tu voluntad siempre va a ser lo mejor para uno, Amén. Así ¿verdad? es. Que Sí, pasa es que a veces queremos torcer esa voluntad a la manera nuestra, y ujú. eso es lo incorrecto, que Sí, no funciona, correcto. ¿verdad? Como Así es. exigiéndole, quiero esto, y en el nombre del Señor quiero esto, que esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Ujú, No, todo, todo lleva su medida, siento yo, y su racionamiento. sí, Pero bueno, pero más sin embargo, este pasaje nos enseña que, pues, yey, si Dios nos quiere bendecir en abundancia como debe ser, que se haga conforme a la voluntad de Él, amén. como Jesús cuando oró con el Padre, nos enseñó a orar el Padre nuestro, dice, Ujú. hágase tu voluntad, ¿verdad? Amén. Es correcto. Eh, Liz, Jo- Johnny David, Yo le hubiera Liz, dicho, pastor, voy. yo le Johnny, hubiera dicho, perdón. ¿cómo? Que me faltan 2 o 3. Espérese que ya le doy. Así, ¿verdad? Se retracta. Exacto. Johnny David, Lisbeth, Cristina. No, ya no, muchas gracias. Ok, Lisbeth. Gracias. Eh, un día esto yo vi algo, estaba viendo una película y no sé por qué se me vino esto a la mente. Estaba viendo una película y sentí que él dice como en este capítulo, digamos, eh, mis hijos no son débiles, mis hijos son fuertes en mi espíritu, tienen la fortaleza que yo doy. Entonces siento que a veces nos cuesta entender esa parte Ujú. de que con él tenemos la fortaleza, Así sin es. él no la tenemos. Entonces Es correcto. como que sentí que él decía, no entienden que la fortaleza de ustedes la tienen en mí. Amén. Es correcto. De hecho, no solo eso. No solo tenemos la fortaleza en Dios, sino que la Biblia dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. amén. Y en Colosenses nos dice, vosotros estáis completos en Él. Todo esto tenemos que creerlo, porque el justo por la fe vivirá. Fuimos salvos por fe para vivir por fe. ¿Fe en qué?
en las promesas de Dios como estas. Bien, no me acuerdo si alguien más levantó la mano, pero si alguien más levantó la mano y no le he dicho que hable, entonces por favor, levántemela otra vez. Versículo 20 y 21, eh, este, ¿quién, quién muere? Creo Eliseo, Eliseo. ¿verdad? Por eso ahí ¿y qué sucede? que un hombre que también murió lo iban a sepultar. Cuando los que lo iban a sepultar vieron a un poco de gente que venía, Unas bandas, sí, de una moabitas. banda. Entonces lo tiran y cae en el sepulcro de Eliseo y donde el muerto toca los huesos de Eliseo, resucita ¿Quién? el muerto. Ah, bueno, sí, exactamente. Entonces, Sí. entonces, Ajá, sí, al principio yo entendí mal y se acuerda que yo le dije, mire, sí. resucitó Eliseo, porque uno lee corrido, no hace las comas, pero ya entendí. Y entonces, qué bonito porque Eliseo fue usado por Dios para hacer milagros y a un Amén. muerto hace el último milagro. Imagínese, Oiga, resucitar a un muerto. amén. Vivo, enfermo Bueno, y muerto. Vivo, enfermo y muerto, Dios lo usó. Qué ¿Verdad? raro qué raro que los enterraran, don Johnny, porque tiraron al nuevo muerto encima de Eliseo y ahí está Sí, expuesto los huesos de él. sí, me dijo Cristina también eso, observación que así los tiraban. Y aparentemente así es como estaban, ¿verdad? Y ese es el 14 milagro de Eliseo. Probablemente estaban abriendo el sepulcro, se lo enterraban encima. Entonces Ajá, abrieron un hueco donde estaba el sepulcro de Eliseo como para poner el otro cuerpo y se lo estaba, quedó expuesto el cuerpo, los huesos de Eliseo, no sé. Sí, sí. ya No, lleva pero un es que año. quizás, pastor, no era que lo estaban tirando por costumbre. Es que dice claramente que súbitamente ellos vieron una banda armada. Sí. Yo creo que ellos más bien lo tiraron por miedo, o sea, lo tiraron Ah, y se fueron sí. a correr. Ah, sí, eso fue lo que pasó, ah, sí, pero sí. seguro es que abrieron la tumba o el sepulcro de Eliseo y los huesos quedaron expuestos. Esa puede ser una forma de por qué los huesos estaban expuestos de Eliseo. Seguro abrieron donde él estaba enterrado y ahí es donde quedaron expuestos los huesos y donde el muerto tocó sus huesos, revivió. Sí. Bueno, y A un muerto tenía poder, maíz. Dios lo usó porque el poder es de Dios, ¿verdad? Sí. Sí. Pero Amén. imagínese, era un hombre de Dios, dice ahí en la palabra. ¿Perdón? Que era un hombre de Dios, dice. Ujú. Ah, sí, más de una vez dice eso de Sí, Eliseo. Hombre de imagínese. Dios, sí, Entonces tenía el poder que Dios le había dado. así es. Y a un Este, muerto. es correcto. Aunque ahí estaban los huesos, pero Eliseo estaba con el Señor, ¿verdad? Eso es recordar que es solo el cuerpo que estaba ahí de Eliseo. Versículo 22 al 25 se cumple la profecía de Eliseo. ¿Cuál es? Papi, Cristina quiere hablar, Ajá, creo. Cristina, gracias, Johnny. Ujú. No, Cristina, es que yo dije mal. Es que qué vergüenza, yo dije mal. ¿qué, qué Que yo dijo? dije que resucitó al muerto, lógico, no iba a resucitar a un vivo. Entonces, Si usted no lo hubiera aclarado, yo no me hubiera dado cuenta. Sí, ay, sí. no es por si el futuro lo escuchan. Ah, ok, Ah, sí. ok. Sí, sí. Está bien. Muchas gracias, mami. Este, eh, ¿Qué profecía se cumple? El versículo 22 al 25. Las tres derrotas bueno, las tres victorias de los tres golpes. Ese es de las flechas de Joás, ¿verdad? Ok. Cumplimiento de la profecía de Eliseo, versículo 22 al 25. Hermanos, Dios sí que fue misericordioso con Jehú, a pesar de que Ujú. Jehú no hizo la voluntad de Dios a medias. Y ahí se cumple también los cuatro hijos, ¿no? No, todavía no. ¿O no? Ah, van tres. Van tres, ¿verdad? Por el momento, sí, Sí, falta uno, sí. sí, sí, sí. Y Joacás, el hijo de Jehú, desobedece, pero aún así Dios tiene misericordia cuando él clama, le escucha y salva al pueblo. Le envía un libertador. Joás busca a Eliseo y Joás hizo lo malo también. Y sin embargo, Dios le da una salida a través de Eliseo, pero quizás él no la aprovechó como Eliseo hubiera querido que la aprovechara.
¿verdad? Pero ahí vemos la misericordia de Dios sobre Jehú y sobre su descendencia, ¿verdad? Yo siento que a Dios le gustó demasiado esa operación que hizo Jehú con respecto a Acab y toda su descendencia y con respecto a Baal. Hermanos, ajá, sí, hermano Walter. Sí, ¿verdad? Que Dios tuvo misericordia con los tres, con Jehú, Sí, con los dos hijos, bueno, Joás, ajá, Joacás, Joacás, Joás, sí. Ujú, y aún así no se apartaron del mal, siempre siguieron ahí en ajá. o sea, no se arrepintieron. Ajá, eso es lo que me recuerda esa profecía de Isaías, ¿verdad? Eh, que Él llevó nuestras enfermedades y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aun cuando la gente recibe cosas buenas de Dios, la respuesta es rechazar a Dios, bueno, hasta crucificar al Hijo de Dios. Para de hoy en 8, hermanos, el 15 de mayo la tarea es la cuarta semana entera. Son las páginas 81 al 85. Incluyes, según el segundo libro de Reyes, capítulo 14, 15 y 16, el segundo libro de Crónicas, capítulo 25, 26, 27 y 28, y ok, eso es la tarea para la próxima semana. Eh, teníamos que adelantar trabajo, puesto que el jueves pasado no tuvimos clase por ser feriado, por eso entonces vamos a tener entera esta semana para la próxima, la cuarta semana. Entonces ahí está la información. También les recordamos que los estudios bíblicos están disponibles en las siguientes plataformas. En Facebook tenemos una página amiga de Facebook, se llama TVC Dando una Mano. Y esta es la página de Facebook de la iglesia. Son dos, una de amigos y otra la página de Facebook. Luego también tenemos en YouTube un canal que se llama TVC Dando una Mano. Y ahí están muchas grabaciones, bueno, varias grabaciones de estas y de otras, inclusive la del libro de Apocalipsis que duramos 2 años, ahí están. Por si usted desea, puede suscribirse a YouTube, no hay que pagar nada. Se suscribe y también si en algún momento escucha un mensaje, un estudio, le es de bendición, si le puede hacer like o hacer el comentario en que le ayudó, nos será de bendición también a nosotros. Y el número de teléfono mío, por si acaso tienen eh, alguna pregunta, algo que podamos ayudar. Dios me les bendiga, hermanos. Dios bendiga a los que están en Facebook. Dios le bendiga a Karen. Amén. Bendiciones. Amén. Dios le bendiga a Elizabeth. Amén, bendiciones, buenas Ah, noches. buenas noches. Dios le bendiga a Joel. Dios le bendiga Marta. Dios le bendiga don Agustín y doña Ruth. Dios le bendiga hermana Laura, la de don Mario. Bendiciones a todos. Ah, Gracias. amén. Dios le bendiga hermana Johaira. Dios le Amén, bendiga. pastor. Amén. Dios le bendiga hermano a Laura, Judith y Walter. Buenas Es- noches. Amén. Amén. Dios le bendiga a Cristina. Dios le bendiga a Johnny David. ¿Quién más? Amén. Bendiciones. Amén. Igualmente. Amén. Por ahí andaba hermana Violeta y no sé quién más. Ah, bueno, Dios le bendiga a Luis Fernando, Paola y Lucía. ¿Y quién me falta? Despedirme. Dice amén, bendiciones. Amén. Bueno, hermanos, oremos. Pidámosle a Dios que nos siga dando salud, fuerza, oportunidad, que nos provea, que nos guíe para poder terminar esta meta de estudiar toda la Biblia para volver Amén. a comenzar, ¿verdad? Ahí vamos caminando. Amén. Sí. Buenas Amén. noches, bendiciones a todos, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Amén. Bueno, Bendiciones. amén. Bendiciones. Buenas noches.